Esta es la selva que cubre más del 80% del ondulado territorio de la meseta misionera, última estribación de ese enorme reservorio ecológico de nuestro planeta que abarca todo el centro oeste americano. La selva misionera, un retazo subtropical que aparece ante nuestros ojos como una masa verde impenetrable, pródiga en lianas, arbustos y colmada de una exultante arboleda que supera los 40 metros de altura. La rodean los cauces imponentes de uno de los ríos más extensos del mundo, el Paraná. Y un tajo de casi 3 kilómetros de extensión, en otro de sus ríos límite, el Uruguay, produce los casi desconocidos saltos del Moconá. A estos caudales se suman los del Iguazú, el Pepirí-Iguazú, San Antonio e infinidad de ríos y riachos menores que muchas veces se hacen cascadas sobre las ondulaciones y piedras del suelo misionero. Esta característica física de Misiones llega a su máxima expresión en las cataratas del Iguazú, uno de los espectáculos naturales más grandes del mundo. 1.700 metros cúbicos por segundo se precipitan desde casi 80 metros de altura, produciendo un ruido que el viento lleva a kilómetros de distancia. Agua que cae sobre agua, con una violencia que la hace transformarse en nubes que flotan sobre el pie de las cascadas y que al ser atravesadas por los rayos del sol, producen arcoíris móviles que aparecen y desaparecen. Este es el territorio donde viven argentinos de culturas muy diversas entre sí y en muchos casos absolutamente diferentes también a las del resto del país. Para conocerlos un poco más, allá vamos. Todo comenzó en la selva, donde el primitivo habitante de este territorio no necesitaba afincarse, ya que la naturaleza, aunque dura y peligrosa, le proveía fácilmente los medios para su subsistencia. Era el guaraní, dueño y señor de este territorio hasta la llegada del blanco, que primero lo quiso esclavizar, luego liberar y más tarde esclavizar nuevamente. Él vivía aquí desde hace, tal vez, miles de años. Él recorría libremente toda esta tierra sin afincarse nunca mucho tiempo en algún lugar. Para él, toda esta riquísima flora y fauna era de Niamandú, el dios al que al caer cada día agradecía por su benevolencia. La selva guarda todavía las pruebas de esta historia, cuyo capítulo más importante las recuerda como de las reducciones jesuíticas guaraníes. Estas son las ruinas, aún no restauradas, de Loreto. Estas imponentes columnas de piedra, a las que se abrazan los enormes habitantes verdes de la selva misionera, es lo que queda del considerado templo más importante de las misiones en nuestro territorio. Esta obra monumental fue construida a principios del siglo XVII por los guaraníes, a los que educaron y dirigieron un pequeño grupo de misioneros jesuitas. Un hombre de la fe y de hoy, Monseñor Jorge Kemmerer, obispo de Posadas, nos cuenta la historia. Es en el año 1615 que Roque González de Santa Cruz, oriundo de Asunción, llega a esta zona de lo que hoy llamamos la provincia de Misiones, concretamente al río Paraná, solo con la cruz en la mano y anunciando el Evangelio. Los indios, muy desconfiados de él, puesto que sabían algo y no poco
de la explotación del guaraní en la región de Asunción y en otras partes por las llamadas encomiendas, sistema, diríamos hoy, de una dominación que había sobre el pobre guaraní. Y al reaccionar ellos en contra, lo reciben con el arco y la flecha, como para ultimarlo. Lo que distinguió siempre a Roque González era su gran entereza y su coraje. Y como dominaba el guaraní aprendido en su infancia, después de hablarlos los desarmó y se dieron cuenta que podían tener confianza en él. Y así él funda la primera reducción en lo que hoy es el territorio de la provincia de Misiones, en el lugar de Posadas que entonces se llamaba Itapúa, Itapúa de la Anunciación. Son 4 años en que inicia él el trabajo sobre 2 bases ante todo, de procurarles viviendas, aunque precarias, trabajar la tierra y enseñarles cuanto antes los oficios. Así se va construyendo el primer tipo de reducción, sencilla y humilde, por cierto. El material que usan es el barro, es la madera y es la paja. Y se va construyendo la capilla y así se desarrolla la vida de la evangelización en aquel lugar como en otros más años después. En 1619, para dar una referencia más sobre ese gran misionero que fue Roque González de Santa Cruz, él llega hasta el río Uruguay, lo cruza, funda pueblos y reducciones también en aquella zona. Es allí donde encuentra la muerte a manos de un indio hechicero y cacique llamado Ñezú, quien armó una conspiración en la que debían sucumbir todos los misioneros de aquella región del Uruguay y más tarde también los del río Paraná. Las fundaciones jesuíticas en la provincia del Guairá, producidas entre los años 1610 y 1630, abarcaban lo que hoy son territorios del Paraguay, Brasil, Uruguay y Misiones en nuestro país. Es sabido que por violentas circunstancias históricas, los bandidos bandeirantes de San Pablo, que capturaban indios y aún sacerdotes para esclavizarlos en Brasil, hicieron que las misiones jesuíticas tuvieran que replegarse sobre sí mismas para consolidar su defensa y su propia existencia. Durante ese proceso, el actual territorio de Misiones se constituyó en el centro de la nación guaraní, a donde confluyeron importantes contingentes de indios de otros lugares, perseguidos por los bandeirantes. En la región se concentraron de ese modo importantes realizaciones sociales y culturales, y así surgió un indio misionero, notablemente bien socializado, económicamente autónomo, conscientemente identificado con su lengua guaraní y con su modo de ser cristiano, que salvaguardó en buena parte su libertad y su identidad. Luego, cuando el sistema colonial estuvo en condiciones de cumplir su proyecto de dominación global, no quedó lugar para ninguna nación indígena como tal, y los pueblos misioneros sufrieron la misma suerte de los monumentales edificios de San Ignacio, Loreto y Santa Ana, hoy ruinas entre la selva. Los jesuitas expulsados fueron reemplazados por otros misioneros de las otras órdenes, franciscanos, mercedarios, dominicos, etc. Podría uno preguntar, ¿y cómo es que no siguió el sistema, que no continuó el crecimiento normal y natural de esos pueblos? Simplemente porque sin duda eran
como ya dije antes, hombres extraordinarios los de la Compañía de Jesús, que habían creado su sistema y sus métodos de evangelización, que en primer lugar se diferencia del método empleado en muchas otras regiones de América, donde hubo mucho lo que podemos llamar la evangelización por misioneros itinerantes, que buscaban los grupos humanos, los adoctrinaban y tal vez se apresurarían demasiado en darles los sacramentos. De ahí que tenemos hoy todavía grupos de aborígenes americanos en que se observa evidentemente un notable sincretismo de cosas, de tradiciones y costumbres y creencias también ancestrales de esos grupos de aborígenes, y por otro lado prácticas externas por lo menos, y responderían también a cierto tipo y grado de conversión al cristianismo, pero que tal vez no llegó a penetrar en las profundidades del ser y del alma y del espíritu de esos grupos de aborígenes americanos. En cambio, el sistema implantado por los jesuitas, que les viene en realidad la primera práctica de una zona del Perú que llaman el Yulí. De allí se trajo a esta región el ensayo que creció y se desenvolvió aquí como en ninguna otra parte. Y los misioneros que los reemplazaron evidentemente no estuvieron a la altura de su misión por falta de conocimiento del idioma y también de la idiosincrasia del guaraní. Pero hay otra razón poderosísima, y fue que toda la parte administrativa, la parte civil, se entregó en manos de civiles, y empieza de nuevo esa lucha que conocemos en otras regiones de América. La tendencia del blanco a predominar y a explotar también al pobre aborigen. Esto produjo ya un desbande lento que después fue acelerado naturalmente a comienzos del siglo XIX, cuando estallan las luchas por la independencia, cuando crecen las apetencias del Portugal sobre esta zona de lo que hoy es Argentina todavía, y por otro lado también las fuerzas del otro país vecino del Paraguay, que invaden las reducciones sobre el Paraná, y sobreviene la destrucción física de las reducciones. Y el desbande, por supuesto, de las poblaciones que vuelven al monte o se van al sur, especialmente los más progresistas, los que conocieron bien sus oficios, se pierden también en otras regiones de nuestro país. Esto es parte de esa historia de lo que se llama la decadencia y la destrucción también de las reducciones jesuíticas. Pero tal vez vale la pena mencionar algo. Son los años 15 al 20 cuando un hijo de estas tierras y de estos pueblos llamado Andresito Guacurarí, hijo adoptivo de Artigas y por lo mismo también heredero de su apellido, es nombrado comandante por Artigas de toda esta región, y él entonces lo podemos considerar así, hoy es un defensor de estas tierras y aún de su frontera, puesto que el largo proceso de asentamiento de las generaciones anteriores han creado naturalmente un gran amor a esa tierra y a sus pueblos y a todo lo que ellos aquí habían hecho y habían creado, y estuvieron dispuestos a jugarse como lo hicieron de verdad hasta sucumbir en defensa de lo que podemos llamar así lejanamente, por lo menos del ideal de la nación, de una nación nueva que surge, que es la nación argentina. Y una interesante coincidencia también de que hijos de estas tierras, por esos mismos años del 15 en adelante, acompañan al libertador de parte de América, que es el general San Martín, en los mismos años en que aquí se lucha por la integración de las fronteras, por su integridad. Ellos luchan también por la independencia de pueblos y futuras naciones vecinas, que son Chile, Bolivia y Perú. Pero el guaraní no está muerto. Vive aquí, en esta selva misionera, como estos árboles a los que el blanco no ha talado todavía y tal vez no derribe jamás.
Las cataratas del Iguazú, uno de los grandes centros de turismo con que cuenta el país, ofrecen toda una moderna infraestructura de nivel internacional.